Bueno, vamos a hablar con la ex ministra de Economía aquí de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, respecto, a estos temas que tienen que ver con la economía de hoy, ni más ni menos, con alguna frase que escuché por ahí que ella dijo y también por el tema de la legalización del aborto, que son tres temas realmente interesantes. El gusto de saludarte, Silvina. Walter Casamayou. ¿Cómo estás, Walter? Buen día. Bueno, arrancamos por el tema, obviamente, que tiene que ver con la legalización del aborto. ¿Qué opinión tenés y cómo ves que se está plasmando, digamos, esta votación? Bueno, en primer lugar, creo que tienen una responsabilidad enorme de cambiar un tema que pueda hacer historia en Argentina, ¿no? Yo personalmente nunca tuve que estar ante la situación de hacer un aborto. Creo personalmente que no lo haría, pero creo que todas las mujeres tenemos que tener la oportunidad de decidir qué hacer y sobre todo entender que los abortos ilegales ocurren y quienes tienen recursos para poder hacerlo se realizan un aborto seguro y quienes no tienen mueren en ese aborto. Así que creo que es una ley necesaria y por supuesto si yo estuviese en el Congreso aprobaría. Al margen creo que uno tiene que dejar de lado las cosas muy personales. Me parece que acá uno tiene que dar un avance hacia la equidad, hacia la igualdad, que tanta falta nos hace en nuestro país. Ahora, vos sabés que yo tengo una posición tomada, yo estoy a favor, obviamente, de la legalización, pero me hubiera gustado, como ciudadano, que haya un referéndum en el tema. ¿Sabés por qué te digo? Porque es muy feo yo poniéndome del otro lado como ciudadano, y esto me lo han comentado muchas chicas con las cuales hemos charlado de estos temas, esto de que y el voto es positivo, después lo cambian por negativo, por la presión de acá, por la presión de allá. Digo, en definitiva, da la sensación de que hay más una cuestión política que una cuestión de salud, ¿no? Se termina cambiando por ahí el eje de la situación. Sí, igual es lamentable que por presiones políticas un legislador cambie su voto. Claro. Porque más presiones recibe una piba que se va a hacer un aborto, que después la estigmatizan, que sufre terriblemente la situación de pensar, no solamente en hacer aborto, sino que puede morir, que después le van a quedar secuelas, que no sabe si después va a quedar embarazada. Digo, me parece que esas son las presiones que tienen que hacer entender a los legisladores que no pueden sentirse presionados por la política, por votar una cosa u otra. Digo, la verdad que uno tiene que votar a conciencia pensando en la sociedad y en el crecimiento del país como sociedad y dejando de lado las cuestiones personales y por supuesto no aceptando presiones, pero tampoco no hay que sentirlas como presiones. Presiones son otras cosas, digo. Ninguno de nosotros, creo yo, que alguna vez hemos sentido la presión que tiene que ser estar en un asentamiento de emergencia y pasar por un aborto ilegal, un aborto clandestino, poniendo en riesgo la vida. La verdad que me parece que esas son las presiones que uno tiene que analizar. Sí, como peronista, como participante del gobierno durante tanto tiempo, ¿sentís que en este punto se falló por no haberse tratado en determinada situación? Bueno, Cristina Fernández de Kirchner también ha ido cambiando su pensamiento, sí, ¿no? Y ha hecho una evolución en esto, como muchos otros políticos, otros dirigentes políticos. Nos faltaron muchas cosas en nuestro gobierno. Yo siempre insisto con esto, no era Disneylandia la Argentina que quedó en el año 2015, ni la provincia que quedó en el año 2015. Pero creo que para ser justos, uno tiene que hacer una evaluación y un análisis retrospectivo de cómo fueron las distintas transiciones en nuestros últimos 34 años de historia democrática. Y la del año 2015 fue la mejor transición económica, política, institucional. No había crisis, ¿sí? Había situaciones a resolver, por supuesto. No era Disneylandia, por supuesto. Había cosas que tendríamos que haber encarado y no las encaramos, seguramente, como por ejemplo la ley del aborto o la reforma de la coparticipación a nivel nacional. Digo, hay muchos temas que seguramente tuvimos que encarar, pero creo que para ser justos uno tiene que hacer este análisis de cómo fueron cada una de estas transiciones y ver que efectivamente esta transición fue la que creo que nos preparaba para poder ponernos efectivamente en el sendero del desarrollo. A mí hoy la sensación que me da es que después de 34 años la sociedad tiene que estar muy frustrada, porque volvemos a repetir políticas que ya sabemos que nos hicieron mal y eso nos genera daños como sociedad. Yo ayer tomaba el colectivo, ¿no? Porque tenía que ir al centro acá en Ciudad de Buenos Aires, sí, y estaba el colectivero hablando con un compañero que lo estaba acompañando y le decía, hay mucho mal humor en la gente y se nota porque nos lo transmiten a nosotros, si paramos bien, si paramos mal, si pasamos. Y la gente está muy malhumorada. Y creo que estas cosas tienen que ver con que efectivamente hacemos cosas que nos hacen daño.
¿Vamos por mal rumbo? ¿Considerás esto prácticamente que no va a tener ninguna salida, digamos? No, la verdad que yo creo que hay mucha preocupación en la población y que esa preocupación no es onza. Efectivamente, la gente está preocupada porque sabe que esto no nos lleva a buen camino. Digo, este gobierno en diciembre del 2015 tomó varias medidas que nosotros no hubiéramos tomado. Por ejemplo, desregular la cuenta capital, decimos los economistas, claro, que tiene que ver con esto de dejar ingresar capitales especulativos, capitales rentísticos, capitales golondrinas, que vienen por 35 días y se llevan una ganancia extraordinaria como no se consigue en ninguna otra parte del mundo. Esto hizo que tengamos cada 35 días estar a punto, al borde de un paro cardíaco, viendo qué pasa si se renuevan o no se renuevan las LEVAC. Con la idea de disciplinar los precios internos, se desregularon por completo las importaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vamos al supermercado y compramos productos que se pueden producir en Argentina, que vienen de todas partes del mundo. Y por supuesto que eso genera trabajo, pero en otros países, no en Argentina. Entonces hoy estamos perdiendo fábricas, puestos de trabajo. Y no solamente eso, sino que además se hizo una reforma tributaria que inicia ahí en diciembre del 2015, donde se le dan beneficios, se reduce las tasas impositivas o se eliminan impuestos a los sectores más concentrados económicos de Argentina. Transfiriendo, por supuesto, generando, por supuesto, esto sí, más déficit. También hay que decir esto, el déficit que hoy tenemos es mucho más grande que el déficit que se tenía en la gestión anterior, porque no solamente tenemos déficit fiscal ahora, sino que además tenemos déficit cuasi fiscal, déficit financiero, déficit comercial. Digo, y con la idea del Fondo Monetario, con el déficit fiscal, se invisibiliza que se hicieron transferencias en Argentina. Esto no es un gobierno de ajuste, es un gobierno de transferencias. El 10% de la población más rica de Argentina en el año 2016 creció su participación en ingresos, o sea, se enriqueció. Y en el 2017 la tendencia siguió igual, llegaron a un récord de concentración de recursos en Argentina. Entonces, la verdad que creo que hay mucha preocupación y mucha desesperanza. Yo por lo menos noto eso cuando recorro bastante y hay mucha desesperanza. Te leí por ahí que decía, me encantaría enfrentar a Vidal y ser candidata a gobernadora. Esto también lo decís porque me imagino que desde tu función como ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires no te debe haber causado ninguna gracia cuando ella asumió y dijo que encontró una provincia devastada, ¿no? Sí, yo creo que ellos fueron muy inteligentes, tanto en la provincia como a nivel nacional, en instalar esto, ¿no? La pesada herencia, la provincia quebrada. Y creo que nosotros no estuvimos a la altura de las circunstancias como para poder dar una respuesta, claro, pero por supuesto que la hegemonía mediática y esta cosa de blindarlos hicieron que fuera casi imposible decir esto no es cierto, ¿sí? Pero porque realmente no era cierto. Digo, como una provincia quebrada, al poquito tiempo de que ellos asumen, presentan documentos a nivel internacional diciendo que la provincia está bárbara y que por eso van a emitir una deuda. Y la provincia de Buenos Aires emitió a un volumen vertiginoso la deuda, ¿no? Y yo esto insisto siempre, si vos estás quebrado, si tu radio está quebrado, si tu empresa está quebrado, nadie te presta dinero. Está claro. A alguien que está quebrado no se le presta dinero porque no tiene posibilidades de repagar. Se le presta dinero al que está bien y que tiene posibilidades de repago. Y esto es lo que sucedió tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que tampoco pueden sostener mucho más este discurso ellos y por supuesto, digo, no le temo al debate, ¿no? Pero la verdad que también es como muy difícil que esto se dé porque ellos saben que están mintiendo. ¿Y por qué te gustaría ser gobernadora? ¿Por dónde arrancarías si te tocara la oportunidad? No, bueno, la verdad que es un deseo, ¿no? Yo creo que a todos los militantes que pero estamos está bien, en política hace estás mucho en tiempo, todo tu derecho, obviamente. Sí, pero bueno, digo, es una expresión de deseo, por supuesto. Me parece que conozco mucho la provincia, por supuesto, claro. No solamente porque fui ministra de Economía, sino porque siempre la recorrí mucho, la caminé, soy de mucho hablar con los intendentes y con la gente en cada uno de los lugares. Yo creo que nosotros, si no tenemos un plan industrial para nuestra provincia, un plan productivo que involucre eslabonar todos los encadenamientos productivos que tiene nuestra provincia y que tiene el país, la verdad que va a ser muy difícil generar puestos de trabajo. Yo estoy convencida que la obligación de todos los estados es generar puestos de trabajo y puestos de trabajo que sean dignos, que sean de calidad, que sean estables, que el salario no sea la única variable que uno tenga que mirar, sino que te dé ese reconocimiento social, reconocimiento familiar, reconocimiento de tus padres. Eso es un trabajo digno. Y hoy eso en Argentina no se está generando.
pero además no tenemos política industrial, ¿no? No solamente no lo menciona el presidente, sino que tenemos un ministro de Agroindustria que es un plateísta más, nunca está en una conferencia, y cuando está en una conferencia lo mandan a negociar los precios de lamparitas chinas. O sea, ¿no? ¿De qué estamos hablando? No hay política industrial en Argentina y no hay política industrial en la provincia. Hasta hace poquitito, el ministro que más había durado, el ministro de Industria que más había durado en la provincia de Buenos Aires había sido el ausente, el que nunca se había nombrado, porque estuvo prácticamente un año la provincia sin tener un ministro de Industria. La provincia que genera el 55% del valor agregado industrial del país y la mayor cantidad de puestos de trabajo industriales en Argentina. La verdad que creo que están haciendo un desaguisado a nivel nacional, a nivel provincial, y que lamentablemente están comprometiendo nuestro futuro, no solamente el presente. Claro, porque la próxima pregunta es, ¿te asusta la deuda que van a dejar? La verdad que es increíble estos 50.000 millones de dólares que acordaron con el Fondo Monetario Internacional, nos convierten en el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, no son razones, ¿no? Todas las deudas que se fueron emitiendo hacen que Argentina sea el país que... Ahí se nos está cortando. A ver, Silvina, si podemos retomar la comunicación. Bueno, ahí te escucho, ¿Sí? El último pedacito se cortó. Claro, te decía que Argentina es el país que más se ha endeudado a nivel mundial en estos 2 años, ¿no? Y esto es impuestos a futuro, claro. ¿sí? No es que no lo vamos a pagar, son impuestos a futuro, es procrastinar las decisiones que hay que tomar, y no era necesario tomar la deuda que se tomó. Argentina no emite dólares, nosotros tenemos un problema en materia externa. Yo cuando decía esto de que ponen el énfasis en el déficit fiscal e invisibilizan otras cosas, lo que están invisibilizando es que el problema que nosotros tenemos es externo. Nosotros no generamos divisas en Argentina genuinas como para poder afrontar todos los pagos que se generan hoy en Argentina en materia de dólares. Totalmente. Bueno, así que me quedo con el título todo entonces, ¿eh? Hay ganas de ser candidata, ¿y por qué no? ¿Y considerás que se va a terminar unificando el peronismo? Y con esta vamos cerrando. Digo, ¿sentís que hoy, me decía Solá días pasados, la verdad que la angustia y el susto de alguna manera aglutinaron otra vez a la fuerza? Yo creo que hay mucho diálogo entre todos nosotros, y creo que estamos despojados de muchas mezquindades, de vedetismos, y hablamos todos entre todos. Eso me parece que está muy bueno, pero también me parece que lo que nos tiene que incentivar a nosotros, estimular el año 2019 es a tener un programa con ejes concretos de trabajo que vuelvan a enamorar a la gente. La gente no se va a enamorar si nosotros nos unimos o no nos unimos, se va a enamorar con las propuestas que hagamos, que sean esperanzadoras, y creo que más que nada el tema de la unión, por el sentido contrario, enamora más al gobierno, al kirchnerismo, porque la desunión ellos la fogonean todo el tiempo y creen que les sirve, pero se equivocan. Yo creo que les sirve trabajar bien para la población, generando puestos de trabajo, sacando a la gente de esa, no pegándole golpe al bolsillo continuamente. Por eso digo, nosotros creo que está buenísimo la unidad, pero tenemos que trabajar en un programa de gobierno que vuelva a enamorar a la gente. Silvina, un beso grande y gracias como siempre, muy atenta. No, por favor, un gustazo. Gracias, igualmente. Silvina Batakis, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, en la etapa de Scioli, de muy buena imagen, ¿sí? Hay que marcar esto, tiene muy buena imagen, es una persona muy seria y, bueno, da su opinión con respecto a 3 puntos importantes, ¿no? Primero, bueno, el deseo, ¿por qué no?, de ser candidata. El tema que tiene que ver con la economía, el país y lo que se viene, y la legislación respecto al aborto, y a este tema obviamente que es hoy un día histórico, y está muy bueno que se marque así.